Los duendes realmente son inofensivos como muchos piensan, o tal vez se trata de seres que perturban la paz de las personas por alguna razón no tan inocente. Hola, soy de Chiapas y me llamo Omar. A la edad de 7 años acostumbraba a jugar con mis amigos por la calle a la pelota. A diario solíamos patear el balón y divertirnos como si no hubiera un mañana. Recuerdo que al llegar a la esquina de mi calle había un auto abandonado que daba en un lugar donde no habían casas. Se encontraba a la orilla de pura vegetación y adentrándose en toda esa fauna había un gran árbol en medio de un lugar lleno de flores. A mí, por alguna razón, siempre me daba miedo acercarme a ese sitio. Cuando volábamos el balón hacia ese lugar, yo nunca quería ir por él y terminaba yendo a alguien más. No sé por qué, pero sentía una extraña sensación al pasar por ahí. Un día mientras jugábamos fútbol, la pelota fue a dar justo debajo del carro abandonado. Como yo nunca iba por él, esa vez todos me obligaron a hacerlo, así que no me quedó de otra y fui. Con cada paso que daba, mi corazón se aceleraba más y más. Vi el balón y me apresuré a tomarlo, pero cuando quise jalarlo, parecía estar atorado. Me agaché completamente para jalar con más fuerza, y fue cuando pude ver a un pequeño ser que lo tenía agarrado. Salí corriendo y gritando a todos mis amigos para que fueran a ayudarme, pero cuando ellos se asomaron, no vieron a nadie. Me agarraron a zapes y obviamente no me creyeron. Le conté a mis padres y a mis hermanos, pero tampoco cambió la situación. Unos días después pasaba junto a mi perro cerca del auto abandonado, cuando de pronto vi que mi perro comenzó a alertarse. Ladraba sin parar como si algo estuviera debajo del carro. Entonces escuché algo salir corriendo hacia las ramas. Mi perro lo siguió y yo traté de detenerlo, pero no me hizo caso. Tuve que ir detrás de él para traerlo de regreso, aunque con piernas temblorosas y el sabor amargo del miedo en mi garganta. Eso no evitó que saliera corriendo tras mi mascota, ya que no quería que le pasara algo, así que lo seguí de cerca, pero lo perdí de vista rápidamente. Llegó hasta el enorme árbol y cuando me di cuenta dejé de escucharlo. Yo lo llamaba con desesperación y al llegar al tronco del árbol, mi perro estaba tirado en el suelo. Creí lo peor, pero por fortuna solo parecía estar dormido. Entonces de repente se empezaron a escuchar voces, como murmullos. No se entendía lo que decían, pero se escuchaban por todas partes. Agarré a mi perro, lo cargué y quise salir corriendo de ese lugar, pero justo en ese instante sentí algo que pasó entre mis pies. Trataba de mirar qué era, pero se movía muy rápido y no era solo uno, parecían ser varios. En eso sentí cómo jalaban mis piernas y caí de golpe al suelo. Cuando levanté la mirada, pude ver a 2 pequeños seres sujetando mis pies y mostrando unos pequeños dientes afilados, como si me estuvieran saboreando. Supongo que me quedé pasmado y no reaccioné, pero justo ahí mi perro se lanzó contra ellos con fiereza. A uno lo agarró completo y yo aproveché para levantarme. Le dije a mi perrito que me siguiera y corriendo salimos de ese lugar juntos. Llegando a la calle me tropecé y un amigo que iba pasando me vio. Me ayudó a tranquilizarme, pero yo muy exaltado trataba de explicarle lo que me acababa de pasar. Mi perro se acercó a mí para lamerme y ahí pude ver que mi perro estaba sangrando. Traía una gran cortada en su trompa, como si lo hubieran atacado con algún tipo de cuchillo o algo con gran filo. Mi amigo me ayudó a llevarlo a mi casa y mis padres lo curaron. Le quedó una gran cicatriz, pero con el tiempo se acostumbró y regresó a la normalidad. Obviamente que a mis papás les costaba creer lo que les conté, pero al final me creyeron, aunque no sé si del todo. Por varias noches seguidas se escuchaban ruidos en el patio. Parecía que algo andaba tras mi perro, pues siempre iban al lugar donde él se quedaba. Por fortuna no estaba solo.
Aparte de él, teníamos muchos perros grandes, un pitbull, un rottweiler, un doberman y un pastor alemán. Todos ellos lo protegieron de eso que al parecer trataba de hacerle algo, o bueno, eso es lo que creo. Mi papá después me contó que cuando él era niño, todo lo que caía en ese lugar desaparecía. Otros vecinos también me llegaron a platicar que desde hace muchos años ahí pasaba algo extraño, pues incluso en tiempo de sequía ese lugar jamás se secaba, siempre habían flores y mucha vegetación alrededor de aquel árbol, y que efectivamente todo lo que llegaba a caer cerca desaparecía, juguetes y cualquier cosa que fuera. Hasta ahora, cuando voy a visitar a mis papás a su casa, no puedo evitar recordar lo que me pasó aquella vez, pues ese lugar sigue igual que cuando era niño. Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes, no de esas criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y películas, sino los duendes reales. Ella me decía que estas criaturas son las almas de los niños muertos que no fueron bautizados antes de nacer, que tienen ojos grandes, que no parecen de este mundo y sus pies están al revés. De esta manera pueden engañar a las personas cuando les hacen creer que caminan en cierta dirección y en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Me dijo que otra característica inconfundible de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos. Solo cuando los miras más de cerca revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rostros en los de un demonio, y se dedican a robar a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe lo que hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr llevárselos: juguetes, dulces, canciones. Por eso debes tener mucho cuidado, mi niño, y no alejarte demasiado cuando salgas de casa. Aquí es donde comienza la parte escalofriante de esta pequeña historia. Yo tenía 6 años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín de mi casa, después de conversar con mi abuela. Ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención susurrando mi nombre. Luis, Luis. Alcé la mirada y lo vi, allí entre los arbustos. Un pequeñín que miraba con ternura. Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos. Eran negros y demasiado grandes. ¿Quién eres? ¿Quieres venir a jugar conmigo?, respondió aquel chiquillo. ¿Pero quién eres?, volví a preguntar. El niño sonrió de una manera que me dio escalofríos. Algo no andaba bien, pero yo no sabía lo que era a ciencia cierta. Si vienes conmigo, podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te van a gustar, me dijo. Por alguna extraña razón, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme de pie y comenzar a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba tentadora, pero mi intuición no dejaba de advertirme que estaba en peligro. Miré hacia abajo y ahí lo descubrí. Este niño estaba usando los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. Fue cuando un escalofrío me recorrió la espalda al recordar las palabras de mi abuela y quedé paralizado. Cuando levanté la mirada, el duende seguía sonriendo, pero ya no era bello. Ahora su rostro era el de un demonio, con la piel arrugada. Tenía una expresión grotesca y burlona que concentraba la más pura maldad. Grité como nunca lo había hecho en mi vida. Ahí, mi abuela salió de inmediato a verme, pero el duende ya no estaba. Cuando ella llegó ya no pudo verlo. Yo no paré de llorar toda la tarde. Mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín. Ni ellos, ni nadie. Solo mi abuela lo hizo y pude ver en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. Buenas noches, soy de Oaxaca
y en mi familia se corre un relato muy inquietante, el cual es de mi tío, que se llama Cirilo. Aún vive, pero ya tendrá sus 70 años. Se dice que antiguamente trabajaba vendiendo leña. En ese entonces, este pueblito donde vivo era bastante rústico, antiguo, y mi tío tenía que ir al monte para cortar su leña. Se llevaba a su mula, su animal de carga. Acostumbraba llevarse también a su pequeño hijo, pero el niño no tenía más de 1 año. Él dice que su día empezaba a las 4 de la mañana. Desayunaba, agarraba su hacha y alistaba su mula junto con su hijo. Llegaba al monte. Era un lugar gigantesco, impresionante, lleno de árboles y maleza, aunque habían unas plantas de aproximadamente medio metro de alto, llenas de espinas, que obviamente trataba de evitar. Bueno, pues él se bajaba y amarraba a su animal, y abajo de la mula ponía una cobija y ahí recostaba a su hijo, es decir, entre en medio de las 4 patas, por seguridad, para que no le fuera a caer algún pedazo de madera o se fuera a astillar, siempre manteniéndolo a la vista. Cortaba la leña, pero poco a poco se iba alejando, a tal punto que ya no lo alcanzaba a ver. Pero él siempre estaba confiado en que su bebé estaba a salvo, y así muchas ocasiones. Semanas antes de la tragedia, él cuenta que llegaba, amarraba a su mula y ponía al bebé en medio, pero conforme se iba alejando, se podía escuchar el llanto del niño. Claro que mi tío corría a verlo, pero nunca notó nada extraño. Cuando llegaba a su casa, se dio cuenta que el bebé se comportaba extraño. Empezaba a llorar y no sabía por qué. Quizá extrañaba a su mamá, así que decidió dejarlo unos días con su abuela para que se calmara un poco. Estando en el monte cortando la leña, al alejarse un poco y perdiendo de vista su mula, aquel animal empezó a rebuznar, y cuando llegaba a ver a su animal, notaba que se le caían los amarres, como si alguien desatara los nudos o los troncos que le ponía alrededor los encontraba tirados. Él solo creyó que el animal solo se movía mucho y no le dio importancia. En otra ocasión, pudo ver cómo los arbustos se movían bruscamente, pero pensó que solo era causa del viento. Días después, decidió que ya era hora de volverse a llevar a su hijo. Se despertó a las 4 de la mañana, alistó sus cosas y se fue junto con su pequeño hijo. Llegó y lo dejó abajo de la mula como de costumbre, sin perderlo de vista, pero comenzó a alejarse poco a poco, hasta que ya no lo vio más. Minutos después se dio cuenta de que el bebé no hacía ningún ruido, así que siguió cortando la leña, y cuando regresó, el bebé ya no estaba debajo de la mula. Pensó que tal vez se había despertado y había gateado. Lo buscó por todas partes, pero no lo encontraba, así que su desesperación fue aumentando. Se puso pálido y muy nervioso. Luego de un rato decidió bajar al pueblo, a la delegación, a pedir ayuda, porque no encontró al bebé por ningún lado. Varias personas se unieron a la búsqueda, llegaron al monte y a buscar. Se dividieron en 2 grupos. Uno fue por un lado y el otro abarcó una zona más lejana. Nadie encontró nada, hasta que una persona buscó en una enredadera grande, aproximadamente 2 metros de ancho, llena de espinas. El bebé estaba misteriosamente en medio. Su cuerpo se encontraba lleno de espinas y al parecer sin signos vitales. Algunos podrían pensar que el bebé se metió solo, pero es ilógico. El bebé no pudo gatear por todas esas espinas. Otra posibilidad es que accidentalmente el bebé se puso atrás y la mula lo pateó tan fuerte que fue a dar hasta ese lugar. Supongo que suena lógico, pero encontraron algo curioso. Al recoger al bebé, debajo de él habían muchos dulces, cosa que el papá asegura no haber llevado. Todos los testigos lo vieron y nadie supo qué decir, aunque unos cuantos le dijeron a mi tío que tal vez fueron los duendes o incluso alguna bruja.
Hola, historias de terror. Quiero compartirles mi experiencia con estos pequeños seres llamados duendes. No sé si sean malos o buenos, pero a mí me ayudaron una ocasión. Yo soy madre soltera, tengo un hijo y por azares del destino, para salir adelante tuve que hipotecar mi casa. Mi hijo trabaja y estudia. Entre los dos llevamos los gastos de la casa. En ocasiones, sobre todo por las noches, se escuchan pequeñas pisadas correr en el techo o adentro de mi habitación. Siempre pienso que lo que se escuchan son gatos. Sin embargo, estos ruidos dentro de mi habitación nunca pude explicarlos. También se desaparecían cosas como las llaves, objetos pequeños y ese tipo de cosas. Mi hijo siempre bromeaba al respecto y me decía: «Ya ves, mamá, tenemos duendes en la casa». En el trabajo a veces doblo turno para poder ahorrar un poco e ir aportando para la hipoteca, pero un día me llegó el aviso para desalojar mi casa. Tengo una amiga y compañera de trabajo a la cual le platiqué mi situación y ella me comentó: «Oye, amiga, ¿por qué no hablas con los duendes de tu casa y les cuentas tu situación, a ver si ellos te pueden ayudar?». Dentro de mi desesperación, esa misma noche llegué del trabajo y aún no llegaba mi hijo, así que me senté en la sala y comencé a platicar en voz alta conmigo misma. Me desahogué y grité lo mal que me sentía. Mencioné la deuda para luego pasar a llorar por mi situación y frustración. Entre lágrimas dije que ojalá aquellos seres que compartían nuestro hogar pudieran ayudarme, puesto que al final vivíamos en la misma casa. Pedí su ayuda porque no tenía dónde ir con mi hijo. Después de eso me paré del sillón, limpié mis ojos y me preparé para hacer la cena. Mi hijo llegó un rato después. Mientras cenábamos, no pude esconderle la mala noticia a mi hijo. Él, con un rostro desencajado, solo me dijo que ya veríamos la forma de solucionarlo. Nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente, mientras mi hijo se bañaba, preparándose para ir a la escuela, yo encontré en la puerta de la entrada un fajo de billetes en el suelo. Lo recogí y miré que era exactamente la misma cantidad que me hacía falta para cubrir la deuda. Esperé a que mi hijo saliera para preguntarle si ese dinero era de él, pero sorprendido me dijo que no. Entonces yo le conté sobre mi plegaria a los duendes de la casa. Al principio no quería creerlo, pero después los dos lo aceptamos. Esos seres nos habían ayudado por algún motivo. Pagamos la hipoteca y después fui a darle las gracias a mi amiga por haberme dado ese consejo. Desde entonces siempre les dejo dulces y cositas en modo de agradecimiento. Por las noches se pueden escuchar andando por toda la casa y a veces se escucha cuando abren las envolturas de los dulces que les dejo. Hemos aprendido a convivir con ellos, pero a mi hijo de vez en cuando le da algo de miedo porque hay ocasiones en que lo molestan. Pero gracias a esos pequeños seres conservamos nuestra casa a fin de cuentas, así que podría decirse que estamos en deuda con ellos.